Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestros contenidos de curso. Recuerden que ya estamos en nuestra segunda unidad y vamos a cambiar de tema del que veníamos trabajando. Vamos a iniciar hoy nuestro tema de combinación de capacitores. Iniciamos nuestra sexta semana de clases. Les decía que vamos a continuar con nuestro tema. No sé por qué les dije vamos a cambiar de tema, ¿no? Continuamos con el tema de capacitores. Ahora vamos a trabajar la combinación de capacitores. La mayoría de los circuitos electrónicos que se requieren, con dispositivos electrónicos como los capacitores, muchas veces requieren de que utilicemos 2, 3, 4 o más capacitores. Y la conexión de estos pues, nos puede dar ciertos beneficios. Muchas veces la combinación es necesaria porque pues, bajo ciertas circunstancias podemos nosotros ir a adquirir capacitores con cierto valor de capacitancia. Pero si nuestros cálculos nos dicen que necesitamos otro valor y ese no existe, entonces pues nosotros tenemos que combinar para lograr un capacitor del requerido. Entonces hoy, que es 7 de marzo del 2022, pues trabajaremos con la combinación de capacitores. Muy bien. Para poder trabajar la combinación de capacitores, pues primero tenemos que familiarizarnos con cierta simbología. Vamos a mostrar ahorita, les voy a mostrar cuál es la simbología para poder representar un capacitor. Un capacitor lo vamos a representar como un par de líneas paralelas de igual longitud. ¿Ven? De misma longitud, estas dos líneas que yo estoy dibujando aquí representan un capacitor. Dado que la mayoría de capacitores pues, utilizan placas paralelas, pues entonces este símbolo me representa a mí un capacitor. Esta es la simbología de un capacitor. ¿Sí? Recuérdense que los capacitores pues, necesitan de carga y generalmente la carga la proporciona una batería, una pila o cualquier otra fuente de voltaje. Entonces, la simbología que vamos a utilizar para una fuente de voltaje pues va a ser muy parecida a la que les acabo de mostrar, solo que con una pequeña diferencia. Vamos a utilizar dos líneas paralelas, pero una más corta que la otra. ¿Estamos? Vean la diferencia. Las anteriores son dos líneas del mismo tamaño. Esto referencia a un capacitor. Ahora aquí estas dos líneas paralelas, pero una más grande que la otra, representa o es la simbología de una batería, una pila o cualquier fuente de voltaje. Generalmente indicamos que el lado más largo es el positivo y el lado más corto es el negativo. Así representamos entonces una batería. Entonces, ojo con la simbología que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Dos líneas, porque muchas veces, pues por medio de hacer las líneas, pues marcamos esto, ¿no? Y al colocar dos líneas de esa manera, pues estamos representando una fuente de voltaje y no un capacitor. Muy bien. Cuando nosotros tenemos entonces una combinación, solo les pido que revisen su micrófono, porfa, porque hay alguno que está encendido. Eh, Cuando tenemos una combinación de capacitores, pues la combinación de capacitores puede ser de una manera muy simple o de una manera muy compleja. Hay arreglos de capacitores muy complejos que se utilizan para distintas aplicaciones en la electrónica. Principalmente nosotros vamos a ver aquí dos arreglos simples que pueden ir acomplejándose y formar arreglos muchísimo más con más capacitores. Entonces, el primer arreglo que vamos a ver aquí es el arreglo en paralelo o combinación en paralelo, ¿no? Un arreglo en paralelo o una combinación de capacitores en paralelo utiliza al menos dos capacitores en los cuales la característica principal es que sus placas están conectadas entre sí. Vean esta característica, por favor, recuerden. Sus placas están conectadas entre sí. Por lo tanto, yo puedo conectar aquí dos capacitores de esta forma, ¿ven? Una placa con la otra placa. Y allí tengo entonces dos capacitores conectados en paralelo. Sí, placa a placa. Estos dos capacitores pues, se pueden conectar mediante a una fuente de voltaje. Entonces, pues los voy a conectar aquí a una fuente de voltaje.
Entonces, si suponemos que esta fuente de voltaje, como siempre, pues positivo y negativo, y esta es proporciona una diferencia potencial, y en estos capacitores, esto se llama C1, o tiene una capacitancia C1, y este tiene una capacitancia C2, tenemos entonces aquí un arreglo de capacitores. Pero tenemos un inconveniente con las ecuaciones que trabajamos de capacitores, porque nosotros definimos que la carga que hay en un capacitor se calcula como la capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial. Esta ecuación es válida si nosotros tenemos un capacitor conectado a una fuente de voltaje. Sin embargo, si nosotros tenemos ahora dos capacitores, pues no podemos utilizar esta ecuación usando simplemente pues uno de los dos capacitores. Teníamos que encontrar alguna expresión que sea equivalente a ese circuito de aquí. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que vamos a cambiar esta capacitancia, este conjunto de capacitores, por un solo capacitor que tenga una capacitancia que genere los mismos efectos que generan estos dos capacitores conectados así. Es decir, voy a conectar, voy a copiar esto. Porfa, su micrófono, siempre lo revisan, por favor. Voy a conectar aquí un capacitor. Estamos. Vean, he conectado este capacitor y este capacitor va a cumplir con las condiciones de que va a representar los mismos efectos que generan estos dos. Es decir, vamos a tener la misma carga que tienen estos dos, ¿sí? Pero solamente en un capacitor. Este capacitor, pues vamos a suponer que tiene una capacitancia que vamos a llamar capacitancia equivalente. ¿Estamos? Una de las características principales de los capacitores conectados en paralelo es que cumplen con cierta condición acerca de su diferencia de potencial. Observen lo siguiente. Se recordarán que aprendimos que la diferencia potencial sea entre dos placas, ¿no? Por lo tanto, si conectamos una placa con un conductor a otro conjunto de elementos, pues estos elementos adquieren exactamente el mismo potencial que en la placa a la que estamos conectando. Por lo tanto, todos estos elementos que he subrayado van a tener exactamente el mismo potencial positivo que tiene la batería. Por lo tanto, yo puedo colocar aquí que esta placa pues adquiere el mismo potencial, al igual que el capacitor, que la placa del capacitor de abajo. Lo mismo va a pasar aquí. Esta placa de la batería o este polo de la batería que conectemos a las otras placas de los capacitores van a adquirir exactamente el mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial entre las placas de la batería va a ser exactamente la misma diferencia potencial entre las placas del capacitor. Entonces, esta característica es importante y es peculiar de los capacitores conectados en paralelo. ¿Sí? Vamos a anotarla aquí. Los capacitores conectados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Tenemos la misma diferencia potencial. Eso significa que aquí puedo colocar yo que tienen delta V y este pues también tiene delta V. Y ahora analicemos esta ecuación. Dado de que tienen la misma diferencia de potencial, pero estamos suponiendo capacitancias diferentes, ¿no? Porque les llamé C1 y C2. Por lo tanto, si este elemento es igual, pero C es diferente, entonces nosotros esperamos diferentes valores de carga. Por lo tanto, este capacitor va a tener una carga Q1 y este capacitor va a tener una carga Q2. Carga que está proporcionando la fuente de voltaje. Por lo tanto, la fuente de voltaje proporciona una carga para un capacitor y otra carga para otro capacitor. La carga total que está proporcionando pues sería simplemente la suma de las cargas que tiene cada capacitor. Si analizamos el capacitor equivalente, pues observemos que ocurre lo mismo en sus placas, positivo y negativo. La misma diferencia potencial que la fuente de voltaje. Pero la carga, pues solo proporciona una carga, y esta carga es fácil y calculable. La carga, pues se calcularía simplemente como la capacitancia equivalente multiplicado por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la de la batería y la capacitancia equivalente es la capacitancia de esta que no conocemos cuánto es.
Pero esta carga que proporciona la batería tiene que ser exactamente la misma carga que esté generando esta, porque dijimos que queremos que los efectos sean los mismos. Por lo tanto, si yo calculo aquí la carga total que está dando la fuente de voltaje, esto sería pues carga 1 más carga 2. Según la ecuación de capacitancia, la carga se calcularía como capacitancia 1 por diferencia de potencial. Y la otra sería capacitancia 2 por diferencia de potencial. Dado de que esta carga que proporciona la batería deben ser las mismas, pues entonces estas expresiones pueden ser las mismas también. Al igualarlas, puedo escribir que la capacitancia 1 por la diferencia de potencial más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial tiene que ser igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Y observen de que estamos hablando de la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, yo puedo cancelar estas expresiones y escribir que la capacitancia 1 más la capacitancia 2 sería la capacitancia equivalente. Por lo tanto, he encontrado aquí una expresión que me indica que la capacitancia equivalente, es decir, un capacitor que reemplace a dos capacitores en paralelos, tendría una capacitancia que sería únicamente la suma de las capacitancias de los capacitores conectados inicialmente en paralelo. ¿Estamos? Si nosotros hubiéramos conectado 3 capacitores en vez de 2, pues aquí hubiéramos llegado a una ecuación que sería simplemente agregándole o adicionándole una capacitancia más a esto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos capacitores conectados en paralelo, la capacitancia equivalente se obtiene si nosotros realizamos la sumatoria desde I igual a 1 hasta el enésimo capacitor de todas estas capacitancias individuales. Por lo tanto, puedo reemplazar un conjunto de capacitores conectados en paralelo por un solo capacitor que tendría una capacitancia equivalente. Con eso, pues podría calcular la carga que está proporcionando la fuente de voltaje. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Muy bien. Recuérdense de los detalles importantes, por favor. Dos capacitores están conectados en paralelo y sus placas se conectan entre sí. Sin interrupción, y tal vez eso me faltó decir, sin interrupción. Es decir, si aquí, por ejemplo, yo pusiera la fuente de voltaje, pues ya hay una interrupción, ya no están conectados directamente, hay un elemento extra. O si aquí se me ocurriera colocar otro capacitor, pues entonces estos capacitores ya no están conectados en paralelo porque hay otro que lo interrumpe. ¿Estamos? Placas sin interrupciones. La característica principal de los capacitores conectados en paralelo es que su diferencia de potencial es exactamente el mismo. Y pues la capacitancia equivalente que representa ese conjunto de capacitores conectados en paralelo es simplemente la suma de las capacitancias individuales de los capacitores que forman ese arreglo en paralelo. ¿Estamos? Esa es la información acerca del arreglo en paralelo. Veamos qué otro tipo de arreglo hay. Veamos el arreglo en serie. Disculpe, Eje, ¿podría regresar? ¿Claro? En la pantallita completa, porfa, solo le voy a tomar una captura. Muy bien. Gracias, ahorita le... Ya, Inge, gracias. Muy bien. A ver, pues. Un arreglo en serie de capacitores. Se recuerdan que cuando nosotros vamos a poner el arbolito navideño, pues generalmente nos dicen, tráete la serie de luces, ¿no? O la serie navideña. ¿Sí? La serie de luces, pues es una serie, es decir, va un foquito tras otro. Cuando nosotros tenemos capacitores en serie, pues sucede exactamente lo mismo. Tenemos un capacitor tras otro. Por lo tanto, yo voy a dibujar aquí dos capacitores. Este sería un capacitor. Y aquí tendría otro capacitor. Conecto estos uno tras otro. Y aquí tengo entonces un arreglo en serie, ¿ven? Un capacitor y luego otro capacitor. Se cumple entonces que dos capacitores están en serie si va uno tras otro sin interrupciones. Por favor, eso es bien importante. A diferencia del caso anterior, en que nosotros necesitábamos conectar únicamente las placas entre sí, sin importar pues si habían otros cables, vean. Aquí sí es importante si otros cables están. Si aquí colocamos otro cable, entonces esto genera una interrupción y los capacitores ya no se encuentran en serie. ¿Estamos? Por aparte, pues si también colocáramos aquí nuestra fuente de voltaje,
o algún otro elemento, pues también podríamos generar interrupción. Pero eso depende mucho de cómo estén configurados. Pero con el hecho de tener otro conductor aquí que conecte a otro capacitor, por ejemplo, a la fuente de voltaje, los capacitores ya no están conectados en serie, uno tras otro sin interrupciones. Conectamos entonces ahora este arreglo a una fuente de voltaje. Ahí tenemos entonces nuestro capacitor conectado a una fuente de voltaje. Muy bien. Observen ahora que la carga que proporciona el capacitor serían los electrones que quieren moverse en esta parte, ¿no? Pero los protones. Se recuerdan que ese es el lado positivo. Todas las cargas se mueven siempre del mayor potencial al menor potencial. Mayor a menor. Y como hemos conectado aquí, entonces las cargas positivas se mueven aquí y acumulamos carga positiva aquí. ¿Sí? Acumulamos carga positiva. ¿Y cómo acumulamos carga positiva? Pues los electrones se alejan. Al acumular carga positiva aquí, del otro lado, ¿se recuerdan? Por las atracciones, vamos a acumular exactamente una carga negativa. ¿Esta carga negativa de dónde vino? Pues de todo este arreglo. Se configuraron y se arreglaron aquí únicamente las cargas negativas. Por lo tanto, en esta placa de aquí, pues se quedaron únicamente cargas positivas. Y por lo tanto, si aquí hay cargas positivas, entonces de este lado se quedaron únicamente cargas negativas. Observen entonces que esto fue como una especie de caída de dominó. La carga aquí hizo que aquí quedara una carga negativa. Esta carga negativa hizo que aquí quedara una carga positiva. Y esta carga positiva hace que aquí quede una carga negativa. Por lo tanto, la cantidad de carga en cada uno de los capacitores es exactamente la misma. Por lo tanto, yo puedo agregar aquí que en capacitores en serie, la carga es la misma en cada capacitor. A diferencia del caso anterior, ¿no? En que dijimos que los capacitores conectados en paralelo tienen la misma diferencia potencial. Bueno, en serie es casi lo mismo, pero lo que tienen lo mismo es la carga. Sí, la misma carga. Pero entonces, ¿qué pasará con la diferencia de potencial? Pues analicémosla. La carga se calcula como capacitancia por diferencia potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial sería carga dividido capacitancia. Muy bien, entonces, si suponemos que este capacitor de aquí tiene una capacitancia 1 y este una capacitancia 2, observen que la diferencia potencial en cada uno estaría dada por la carga dividido la capacitancia 1. Y en el otro, la diferencia potencial sería carga dividido capacitancia 2. Dado que en ambas ecuaciones la carga es la misma, pero la capacitancia ha cambiado, esto es inevitable y tenemos entonces que la diferencia potencial en cada capacitor es diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora en estos capacitores una diferencia de potencial 1 y una diferencia de potencial 2. Por lo tanto, estas diferencias de potenciales 1 y 2 que nosotros tenemos aquí deben representar en su totalidad a la diferencia de potencial que la batería está dando. Recuérdense que es energía, ¿no? Entonces, la energía que proporciona la batería se va a distribuir en los dos capacitores. Una parte de esa energía a un capacitor y la otra parte al otro capacitor. ¿Sí? Energía potencial. Por lo tanto, yo estoy seguro aquí que la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 tiene que ser la diferencia de potencial que la batería está proporcionando. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de querer hacer todo este análisis, mejor únicamente tomamos un capacitor que sea equivalente? Así como antes. Vamos a construir este con un capacitor que genere exactamente los mismos efectos que se están generando con el capacitor, el conjunto de capacitores en serie. Pero este capacitor, pues vamos a llamarlo, que tiene una capacitancia equivalente. Si este capacitor proporciona una carga Q, en el que esta carga Q debe ser exactamente la misma que estamos proporcionando aquí, y la misma carga, para que generen los mismos efectos, pues para esta ecuación yo podría escribir que la carga
es igual a la capacitancia equivalente multiplicado por la diferencia de potencial que la batería está proporcionando. Por lo tanto, la diferencia de potencial que la batería está proporcionando sería carga dividido capacitancia equivalente. Aquí tengo entonces una expresión que me define la diferencia potencial en términos de la carga que proporciona la batería y la capacitancia equivalente. Bueno, pues ¿qué gano con eso? Pues fijémonos que aquí tenemos una condición para el capacitor inicial, para el conjunto de capacitores. La diferencia potencial sería la carga dividido la capacitancia 1, y aquí sería la carga dividido la diferencia de potencial, ¿qué diferencia de potencial? Capacitancia 2, perdón. Y eso sería igual a la diferencia de potencial que está proporcionando la batería. Si esta expresión es la diferencia potencial de la batería y esta es la misma diferencia potencial de la batería, por lo tanto, esas expresiones deben ser las mismas. Por lo tanto, aquí me quedaría que la carga dividido la capacitancia equivalente tiene que ser a la carga dividido la capacitancia 1 más la carga dividido la capacitancia 2. Que si notamos, pues entonces me permite cancelar las cargas y escribir que el inverso de la capacitancia equivalente tiene que ser igual a 1 dividido la capacitancia 1 más 1 dividido la capacitancia 2. O podemos escribir aquí que el inverso de la capacitancia es igual a el inverso de la capacitancia 1 más el inverso de la capacitancia 2. Uy. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido 3 capacitores en serie? Pues podemos ir agregando expresiones a este caso. Por lo tanto, el inverso de la capacitancia equivalente para un conjunto de varios capacitores conectados en serie, lo podemos encontrar si hacemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta el enésimo capacitor de 1 dividido C sub I. Y por lo tanto, pues si quisiéramos calcular la capacitancia equivalente, pues lo único que hago es encontrar el inverso de esta sumatoria. Entonces me quedaría que la sumatoria desde I igual a 1 hasta el enésimo capacitor de 1 dividido C sub I. Todo esto elevado a la menos 1. Esta expresión entonces me permite calcular la capacitancia equivalente para un conjunto de n capacitores conectados en serie. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Inge, disculpe. Sí, dígame. Abajo, en la sumatoria a la par, bueno, no está abajo, pero en última línea, C sub I es ese, ¿verdad? ¿Y qué significa sí, C Inge? sub I. Ok. Significa que I representa un numeral. Entonces C sub I, como va desde 1 hasta N, así como aprendió en mate 1 de las sumatorias, mate 2, perdón, sumatorias, eso se representaría como 1 dividido C sub 1, más 1 dividido C sub 2, más 1 dividido C sub 3, en la que I solo va cambiando por el valor del numeral que estamos indicando aquí, hasta el valor que indica aquí. Ah, sí, gracias, Inge, sí, pues es parte de la sumatoria. Gracias. Exactamente, muy bien. Muy bien, repasemos esto entonces. En capacitores en serie se conserva la carga de cada capacitor. Es necesario que tengamos conectado un capacitor tras otro. ¿Estamos? Algo bien importante aquí es que la geometría de cómo estén los capacitores no va a indicar si están en paralelo o en serie. Me explico. Supónganse que yo tengo aquí 2 capacitores. A ver, ¿cómo están conectados estos? ¿En serie o en paralelo? ¿Qué me dicen? En paralelo. Paralelo. ¿Paralelo? Pues fíjense que no. ¿Por qué no están conectados? Aquí hay un capacitor y aquí está otro y no se han conectado. Entonces, primero, pues no están conectados. Entonces no tenemos ni un arreglo en serie ni en paralelo. Vamos a conectarlos primero. A ver, voy a hacer esto mismo. Voy a conectar este aquí. Y voy a conectar este aquí. A ver, díganme ahora. Ahora sí están conectados. ¿Están conectados en serie o en paralelo? En serie, Inge. ¿En serie? En serie. Exactamente, en serie. ¿Verdad? Alguien me podrá decir, no, pero es que pues, usted los dibujó así como estaban en paralelo. Usted mire, así están en paralelo. Ah, pero pues no basta con que estén dibujados pues uno sobre otro, a la par de otro, sino tenemos que hacer cumplir las condiciones. Sus placas conectadas entre sí sin ninguna interrupción, sin ningún otro elemento en medio de.
Y observen que estos capacitores, pues una de sus placas están conectadas entre sí, pero para poder conectar las otras tenemos que pasar por la fuente de voltaje. Por lo tanto, no están conectadas en paralelo. ¿Y por qué si están conectadas en serie? Pues si están conectadas en serie tienen que ir una tras otra, como usted dijo. Mire, los dibujo así uno tras otro. Ah, bueno, pero es que aquí están uno tras otro. Aquí tengo un capacitor, luego viene un conductor conectado al siguiente capacitor. Por lo tanto, están conectados en serie. ¿Estamos? Recuérdense entonces de las condiciones para que no se confundan cuando estemos resolviendo algunos problemas. Muy bien. Para poder ponernos a trabajar con esto, pues vamos a resolver un par de problemas. Espero que me dé tiempo de resolver los dos. A ver, dice este problema. Dos capacitores de 5 microfaradios y 12 microfaradios están conectados en paralelo. Observen, están conectados en paralelo. Y la combinación resultante está conectada a una batería de 9 voltios. Encuentre, inciso A, la capacitancia equivalente de la combinación. Inciso B, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. E inciso C, la carga almacenada en cada uno de ellos. Muy bien, dibujemos entonces aquí dos capacitores conectados en paralelo. Bueno, dijimos que en paralelo los capacitores tienen la característica de que sus placas están conectadas entre sí. Entonces dibujo ahí uno y voy a dibujar aquí el otro. Y voy a conectar sus placas entre sí. Conecto acá. Y conecto acá. Ahora, esto lo vamos a conectar a una fuente de voltaje, según lo que el problema indica. Entonces voy a dibujar aquí una fuente de voltaje. Y ahí entonces tengo el circuito que el problema me habla. Un capacitor es de 5 microfaradios, entonces voy a escribir aquí 5 microfaradios y el otro es de 12 microfaradios. Y están conectados a una fuente de voltaje de 9 voltios. Entonces aquí tengo 9 voltios, positivo y negativo. Para empezar, el problema me dice, encuentre la capacitancia equivalente de la combinación. Es decir, ¿cuál sería aquel capacitor que reemplace estos dos y genere el mismo efecto? Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, cuando tenemos capacitores en paralelo, lo único que tengo que hacer, pues, es sumar las capacitancias. Por lo tanto, pues eso voy a hacer. Por lo tanto, el inciso A, nosotros calcularíamos la capacitancia equivalente simplemente como 5 microfaradios más 12 microfaradios. Esto me dice entonces que la capacitancia equivalente sería de 17 microfaradios. Y ahí tenemos resuelto pues nuestro inciso B. Nuestro inciso A, perdón. El inciso B me dice la diferencia potencial a través de cada capacitor. Muy bien. Recordemos que dijimos que la diferencia de potencial en los capacitores tiene que ser la misma. Es decir, la diferencia potencial aquí es la misma diferencia potencial acá. Y noten que al estar conectados a una misma fuente de voltaje, por lo tanto, los capacitores tienen exactamente la misma diferencia potencial que la fuente. Por lo tanto, yo os digo aquí que este capacitor tiene 9 voltios y este capacitor tiene 9 voltios. Por lo tanto, puedo afirmar aquí que 9 voltios es la diferencia de potencial en cada capacitor. Por último, en el inciso C, el problema me dice la carga almacenada en cada uno de ellos. Eso está genial, porque se supone que para calcular la carga en cada capacitor, pues tengo que utilizar la ecuación carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Y observen de que yo conozco la capacitancia de cada capacitor y el voltaje de cada capacitor. Por lo tanto, puedo determinar cuál es la carga en cada capacitor. Entonces, conozco la capacitancia y el voltaje, perdón. Entonces, la carga en el capacitor 1 estaría dado por la capacitancia, que es de 5 microfaradios, multiplicado por el voltaje, que es de 9 voltios. Entonces, 5 por 9 son 45 y 45 micro
coulombs. La carga en el segundo capacitor sería la capacitancia, que son 12 microfaradios, por la misma diferencia potencial, que son 9 voltios, y 12 por 9, pues da 108 microcoulombs. Y ahí tenemos entonces la carga en cada uno de los capacitores. ¿Me explico? Y sí, una Vamos a aplicar esto. ¿Sí, dígame? disculpe, ¿esto cambiaría si la fuente de poder estaría conectada de otra manera, así entre los capacitores? Sí, por ejemplo, si hubiéramos conectado aquí la fuente, ya no estarían conectados en paralelo. Pero si hubiéramos conectado la fuente así, por ejemplo, no pasaría nada. O si lo hubiéramos conectado al revés, ¿no? No pasaría nada. Siempre y cuando los capacitores estén conectados en paralelo, los efectos tienen que ser los mismos, porque es el mismo arreglo. Ah, gracias. Ujú. Muy bien. Inge, una pregunta, ¿no sería en serie así como dijo la segunda forma? No, porque el problema me dice de una vez que están conectados en paralelo. Ah, bueno. Ah, no, pero como, digamos, la segunda forma que usted dijo, le pregunto, digamos, Muy bien, muy bien. si O lo sea, hubiera si yo dibujo, conectado de esa forma. por ejemplo, si yo... Vamos a borrar esta línea. Si yo conecto esto así, más o menos, ¿verdad? Tendríamos exactamente un arreglo en paralelo. ¿Ve? Las placas conectadas entre sí. No, ya entiendo, Inge, gracias. Muy bien. Muy bien. Hagamos otro para que esto quede así bien, bien claro. Vamos a complicarla un poquito. Miren, pues el problema dice así. Determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para el grupo de capacitores conectados como se muestra en la figura 26-23. Utilice los valores C1 igual a 5 microfaradios, C2 igual a 10 microfaradios y C3 igual a 2 microfaradios. Entonces aquí tenemos un arreglo complejo de capacitores. Y con complejo no me refiero a difícil, sino que tiene una cantidad de bastantes capacitores combinados en diferentes combinaciones. Para poder comprender o para poder encontrar la capacitancia equivalente de este, pues lo vamos a ir dividiendo en pequeños circuitos más simples. Y vamos a ir trabajando en parejas, identificando qué capacitores están en serie y qué capacitores están en paralelo. Entonces, pues voy a iniciar aquí, buscando este pequeño circuito. Ahí está. Y a ver, identifiquemos. ¿Será que estos dos capacitores están en paralelo? ¿Qué me dicen? No, Inge. ¿En serio, Inge? Tienen que estar en serie. ¿Por qué no en paralelo? Porque si yo quiero conectar las placas entre ellas, observen que nos encontramos con un capacitor extra, ¿no? Entonces ahí no se pueden conectar en paralelo. Pero si me doy cuenta, pues entonces estos capacitores están conectados en serie, ¿verdad? Porque va uno tras otro. Igual estos de aquí estarían conectados en serie, ¿verdad? Porque es el mismo arreglo, solo que del otro lado. ¿Y estos de aquí estarán conectados en paralelo? Sí, Inge. ¿Qué dicen? Sí. Excelente, eso sí. ¿Por qué? Porque sus placas están conectadas entre sí. ¿Estamos? Entonces, pues voy a subrayar aquí, voy a indicar que estos capacitores o este arreglo de capacitores está en paralelo, pero no en serie. Estos en serie y estos están en paralelo. Entonces vamos a poner aquí en serie y en paralelo. Entonces, pues voy a encontrar ahora una equivalencia de ese circuito que estoy dibujando allí, pero ahora de una manera más simple, quitando o reemplazando los capacitores por capacitores
por un solo capacitor. Entonces voy a reemplazar estos dos capacitores, vean, lo voy a borrar de aquí. Y voy a encontrar ahora un solo capacitor que represente esos dos. Entonces borro esto también de aquí. Igual estos dos, los voy a borrar. Y voy a encontrar un solo capacitor que los represente. Entonces, vamos a dibujar aquí ese capacitor que lo va a representar. Una línea aquí, otra línea aquí, otra línea acá y otra línea aquí. Y estos dos capacitores que estaban aquí, pues van a ser reemplazados por un solo capacitor también. Ahí está. Bien, entonces, este arreglo que tenía varios capacitores va a ser reemplazado por este que es un poco más simple. Pero encontremos cuál es el valor de cada una de esas capacitancias. Para empezar, dijimos que estos estaban en paralelo. Y recordemos que los capacitores en paralelo, lo único que tenemos que hacer para encontrar la capacitancia equivalente, pues es simplemente sumar las capacitancias de los capacitores que lo conforman. En este caso, pues tenemos dos capacitores C2. Por lo tanto, según lo que sabemos, C2 es 10 microfaradios. Entonces aquí me quedaría, pues al sumarlos, un capacitor de 20 microfaradios. Estos capacitores estaban en serie. Y para la serie, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Ah, bueno, pues entonces mejor voy a poner aquí que tenemos un capacitor equivalente. Observen que como son los mismos en el otro lado, pues el valor que me dé aquí va a ser exactamente el mismo acá. Entonces también le voy a poner aquí C equivalente. ¿Cómo calculo ese C equivalente? Vamos a llamarlo C equivalente 1 porque no sabemos cuántos más vamos a hacer. Entonces C equivalente 1, o lo que sabemos que el inverso de C equivalente 1, dijimos que era 1 dividido C1 más 1 dividido C sub 2. En este caso, entonces, 1 dividido la capacitancia equivalente, 1 estaría dado por 1 dividido, ¿cuáles son las capacitancias que conforman? Pues C1 y C2 dijimos, y C1 es 5 microfaradios y C2 es 10 microfaradios. Entonces aquí me quedaría 5 microfaradios y aquí me quedaría 1 dividido 10 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente 1 sería despejar casi que de esta ecuación. Me quedaría entonces un quinto más un décimo y el resultado de este inverso. Y me queda que la capacitancia es de 10 tercios. Entonces aquí me quedaría 10 tercios microfaradios. Ven que no usé el micro, entonces lo mantengo acá. Por lo tanto, yo ya sé que estos capacitores tienen una magnitud de 10.3 microfaradio, 10 tercios de microfaradio. Ahora, por favor, este está solito. ¿En qué tipo de arreglo estarán estos tres capacitores? ¿En serie? ¿En serie? En paralelo. ¿Paralelo? ¿Qué dicen los demás? ¿En serie o en paralelo? ¿Uno tras ¿En otro? serie? ¿En serie? ¿En paralelo, dije? En paralelo. Paralelo. En paralelo dije. Paralelo, ganó paralelo. Y sí, están en paralelo. Observe que sus placas están todas conectadas entre sí. ¿Ven? Y esas también. Por lo tanto, al estar conectadas en paralelo, pues ahora voy a reemplazar todas esas capacitancias que había dibujado por una sola. Entonces, pues ahora borro esto. Que no va a haber más que un solo capacitor que va a representar a todos estos. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos capacitores en paralelo? ¿Sacarle los inversos o sumarlos así nada más? ¿Qué dijimos? ¿Quién se recuerda? Sumarlos así nada más. Sumarlos así nada más, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a sumar. Muy bien. Uno de 10 tercios, otro de 10 tercios y uno que vale C3. Y según el problema, pues C3 vale 2. Entonces me quedaría 10 tercios más 10 tercios. Uy. 10 tercios más 2. Y me da 26 tercios. Entonces aquí me quedaría un capacitor que tiene 26 tercios microfaradios. Y ahora, pues finalmente tengo solo dos capacitores. ¿Qué hago con esos dos?
¿En qué arreglo están? ¿En serie o en paralelo? En Serie. serie, ingeniero. En serie. En serie, Inge. Pues entonces ahora ya solo vamos a representar aquí un solo capacitor para esos dos capacitores que teníamos ahí, cuya capacitancia equivalente, dado que están en serie, pues ahora sí voy a poner capacitancia equivalente porque no sacamos otra, ¿no? Solo sacamos la capacitancia equivalente a 1. La ecuación me dice que 1 dividido la capacitancia equivalente, en este caso sería 1 dividido 26 tercios, más 1 dividido 20. Por lo tanto, si ingresamos datos a nuestra calculadora para calcular cuánto es equivalente, aquí me quedaría 1 dividido 26 tercios, más 1 partido 20. Y todo eso inverso. Y me queda de 260 dividido 43, o, pues más bonito, 6.05 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de esta sería de 6.0, ¿qué dijimos? 5. 6.05, sí. Sí, Inge. Muchas gracias. Microfaradios. Y así hemos encontrado entonces la capacitancia equivalente de este complejo arreglo de capacitores. ¿Me explico, chicos, cómo es ir formando elementos que estén ya sea en serie en paralelo hasta llevarlo a lo más simple? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿cuál es el nombre técnico de esta clase de circuitos o de conexiones? Es mixto, ¿verdad? Sí, un arreglo ¿O mixto, exactamente. cómo le llama usted? Sí, 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 ¿verdad? es un arreglo mixto. Sí, es un arreglo mixto. Gracias, Inge. Muy bien. Audio Jungle.